Bien, gente, la mala noticia es que grabé este video y no había tocado el botón de grabar, así que hablé a la nada. Pero la buena noticia es que esta vez lo voy a explicar mucho mejor, porque ya lo expliqué una vez y lo van a poder entender mucho mejor. Bien, en este video mi idea es que ustedes aprendan a cómo mitigar lo que es el fenómeno de alucinación. La alucinación en la inteligencia artificial es cuando un modelo de IA, un agente de IA, hace cualquier cosa, ¿sí? Hace lo que quiere, comete errores y eso no queremos que pase. Porque si nosotros le vendemos una solución de IA a un negocio, puede cometer errores graves, puede cometer boludeces, pero a veces puede cometer errores graves. Por ejemplo, imagínate que un negocio vende presupuesto, poner una carpintería, hace presupuestos a clientes de proyectos grandes que valen mucha plata. El agente de inteligencia artificial hace lo que quiere, hace cualquier cosa y pasa un presupuesto mucho menor y básicamente la carpintería pierde plata o pierde un cliente o queda mal porque le dijeron un precio y después, no, pero esto fue un error, en realidad sale más caro y el cliente dice, no, tómatela, nunca más trabajo con vos. Entonces eso no queremos que pase, ¿bien? Para eso hay que estructurar un buen prompt. El prompt define el 90% del éxito o del fracaso de una solución de IA. El prompt es básicamente la instrucción que vos le das, cómo le indicás qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar y cuáles son sus herramientas disponibles. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo trabajaba en una heladería y cuando llegaba un empleado nuevo tenía que enseñarle dónde están los sabores de helado, cómo atender la caja, cómo tratar a los clientes, dónde está tal cosa, dónde está la otra. Imagínate que ese empleado llegaba el primer día y lo ponían a trabajar de una sin decirle ni una sola palabra o explicándole medio por encima. Iba a hacer cualquier cosa, iba a hacer cagadas porque no sabe, o sea, hay que enseñarle, tiene que aprender y después lo va a poder hacer bien. Esto es básicamente lo mismo. Bien, y esto se hace a través de esta ventana de acá, que es el prompt. Acá le indicamos a la gente cómo se tiene que comportar, cuál es su trabajo, cuáles son las herramientas disponibles que tiene para hacer su trabajo y cómo tiene que usar esas herramientas. Bien, pero bueno, antes de pasar a la explicación de este prompt, este agente de IA es un agente de un e-commerce, de una tienda de ropa. Bien, más o menos para que se pongan en contexto de qué se va a tratar el prompt y cuáles son sus indicaciones. Pero antes de explicarles, quiero mencionarles el concepto de Lost in the Middle. Lost in the Middle es básicamente un estudio que se hizo en una universidad, no me acuerdo cuál, pero es un estudio muy real y está publicado y esto lo pueden verificar en internet. Busquen Lost in the Middle en internet y vean de qué se trata. Básicamente dice que un modelo de inteligencia artificial va a tener más en cuenta la información que vos le pongas al principio del prompt y al final del prompt. La información que está en el medio no la va a tener tan en cuenta, ¿bien? Por eso Lost in the Middle, es como que la información del medio se pierde, por así decirlo. No es que se pierde, la gente ya la va a leer y la va a registrar, pero no la va a tener tan en cuenta como la que está en el principio y en el final. Por eso la información más importante del prompt ustedes la tienen que poner al principio o al final, ¿bien? Pero bueno, pasemos a lo que es el prompt de este agente y siempre se comienza con el rol. Acá le indicás cuál es su tarea, cuál es su puesto de trabajo, ¿bien? A este agente de guía yo le digo, eres el encargado experto con más de 10 años de experiencia en responder consultas y gestionar los envíos de la tienda indumentaria Teotech. Nadie en el mundo es capaz de hacer un mejor trabajo que tú. El éxito del negocio depende de tu capacidad de realizar tus tareas con éxito. Todo esto, bien, gente, aunque parezca de más, aunque parezca una boludez, lo de nadie en el mundo es capaz de hacer un mejor trabajo que tú. El éxito del negocio depende de tu capacidad de realizar tus tareas con éxito. Todo esto es muy importante y aplíquenlo en sus prompts porque realmente hace la diferencia. Una vez que le indicamos cuál es su rol, le pasamos a explicar cuáles son las tareas que deberá cumplir y enumeramos esas tareas. Bien, tarea número 1. La principal tarea que tendrás que realizar es responder a los clientes sus consultas sobre los productos disponibles en la tienda de forma amigable, respetuosa y concisa. Una vez que le indicamos cuál es su tarea, le damos ejemplos de cómo ejecutar su tarea. Le damos ejemplos de conversaciones, de posibles conversaciones que puede llegar a tener con su cliente y le explicamos cómo debe ser su respuesta. En el ejemplo A le decimos que el cliente le hace la siguiente consulta. Hola, estoy buscando una remera, quiero saber cuáles tienen disponibles.
La respuesta del agente de IA tiene que ser algo como: por supuesto, estas son algunas de las remeras que tenemos disponibles. Remera básica, color blanco o negro, talle M, L o XL, precio $17,50. Remera manga larga, color blanco o negro, talle M, L y XL, precio $17,50. Si te gustó alguna, puedes decírmelo y la enviamos a tu domicilio. Con este ejemplo, lo que acabamos de decirle es que cuando el cliente le haga una consulta como esta, él debe responder a algo como esto. Pasamos al ejemplo B. Quiero saber qué productos tienen disponibles. Te paso una lista de los productos que tenemos en stock. Remeras básicas, remeras manga larga, buzos con capucha, jeans slim fit, camisas leñadoras. Si te interesa alguno en particular, no dudes en consultarme talles y precios. Lo mismo que antes, le indicamos que en caso de que el cliente le haga consultas similares a estas, él debe responder algo como esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaría o qué puede llegar a pasar si esto no se lo indicamos y no se lo especificamos? Como en la primera interacción, el agente IA le indicamos que tiene que devolver el color, el talle y el precio, puede llegar a pasar que cuando el cliente le haga una pregunta más general, como ¿qué productos tienen disponibles? No le está diciendo algún producto específico, el cliente quiere saber cuáles son los productos disponibles. Puede llegar a pasar que el agente IA le envíe un choclo gigante, un mensaje enorme con todos los productos disponibles, todos los colores de ese producto, todos los talles, todos los precios de todos los productos de la lista. Entonces esa no es la idea. Cuando el cliente le haga una pregunta general sobre cuáles son los productos disponibles, el agente de IA solo tiene que devolver el nombre de esos productos. No más información, no precio, no talle, no color, nada. Bien, eso para evitar que el agente de IA envíe toda la información de golpe. No por ningún tema de privacidad o seguridad, sino porque queda mal enviar un mensaje gigante. Pasamos al ejemplo C. ¿Qué precios tiene? ¿Qué precios tiene? Qué pelotudo, no sé ni leer, boludo. ¿Qué precio tiene la remera básica? Respuesta. El precio de la remera básica es de $18. Bueno, esto está mal igual, porque acá le indicamos 17,50 y después le decimos que sale 18, nada que ver. Están disponibles en color blanco, negro y contamos con varios talles. El cliente le pregunta algo como esto y él responde algo como esto. Una vez que se terminan con los ejemplos, siempre pónganle entre 3 y 5 ejemplos. Yo siempre pongo 3, básicamente porque me da paja escribir 5. Pero si pueden ponerle más, pónganle más. Importante, esto se lo marcamos como importante. Nunca te inventes la información. Todos los datos sobre los productos, color, talle y precios están disponibles en la base de datos. Es obligatorio que la información que brindes al cliente esté basada y coincida con la base de datos real. Esto es básicamente lo que les dije al principio, lo de alucinar. Bien, el agente de IA puede alucinar, puede inventarse la información, puede dar información que está mal. Por eso le indicamos que nunca se invente la información, siempre se tiene que basar en la base de datos real del negocio. Una vez que le explicamos cuál es su tarea y algunos ejemplos de cómo ejecutar la tarea, le pasamos a decir cuál es la herramienta disponible que tiene para ejecutar la tarea número 1, ¿ok? Porque le decimos que no se tiene que inventar la información, pero tiene que basarse en la base de datos real del negocio. ¿Y cómo hace la gente de IA? ¿Cómo hace la gente de IA para consultar esa base de datos? A través de herramientas. Bien, a través de herramientas la gente de IA va a poder acceder a la base de datos. Entonces, una vez que terminamos esa explicación, le pasamos a decir que la herramienta disponible para la tarea número 1 es la herramienta Postgres. Bien, es importante que el nombre de la herramienta que vos le indiques en el prompt coincida con el nombre real de esa herramienta. En este caso coincide porque le decimos que la herramienta es Postgres y si venimos acá, la herramienta efectivamente se llama Postgres. Bien, eso es muy importante que coincida. Los nombres tienen que ser iguales tanto en el prompt como en la herramienta. Utiliza esta herramienta para contestar con exactitud a todas las consultas del cliente. Siempre que uses Postgres, debes generar una consulta Postgres SQL Select. Es obligatorio que utilices la función Similarity en todas las consultas Select. También es obligatorio que en el where de la consulta Select uses el operador porcentaje para filtrar por similitud. Bien, ¿qué es esto de Similarity? ¿Qué es esto de Select, de Postgres SQL? Bueno,
La base de datos del negocio, del e-commerce, no es un simple Google Sheets, no es un Excel, es una base de datos PostgreSQL. Entonces, para interactuar con una base de datos PostgreSQL es necesario saber sobre SQL. SQL es un lenguaje de programación para interactuar con bases de datos. No funciona como un Excel, ¿ok? Hay que enviar un código, una consulta select a la base de datos para que la base de datos nos devuelva exactamente la información que nosotros le estamos pidiendo. Como en este caso, el agente de IA solo tiene que consultar información sobre la base de datos, no tiene que eliminar, no tiene que agregar, no tiene que actualizar nada, solo tiene que consultar la información que está ahí. Siempre tiene que generar consultas select, ¿bien? Hay otro tipo de consultas como insert, que sirve para insertar información en la base de datos. Está la consulta delete, está la consulta update, que es para actualizar. Pero nosotros no queremos eso, nosotros solo queremos que la base de datos nos devuelva información y eso se hace a través de la consulta select. Y esto de similarity lo van a entender mucho mejor acá, que donde le decimos ejemplo de cómo debes estructurar las consultas SQL select. El cliente dice, quiero una remera básica. La consulta select que debe generar es la siguiente. Select, bien, ID, prenda, color, talle, precio, stock, o sea, le vamos a pedir a la base de datos que nos devuelva el ID de la prenda, el nombre, básicamente. La prenda es el nombre, o sea, puede ser buzo, puede ser remera, puede ser jean. ID, prenda, color, talle, precio, stock. ¿De qué? ¿De qué producto? De remera básica, ¿bien? Pero ¿qué es esto de similarity? Bueno, remera básica en la base de datos no está escrito así, ¿bien? No está escrito así remera básica. Tiene la R en mayúscula. Y si no tuviésemos la función similarity y le enviamos remera básica con la R en minúscula, la base de datos va a fallar. Porque no existe nada que se llame remera básica todo en minúscula. Está la remera básica pero con la R en mayúscula. La información sin la función similarity tiene que ser precisa porque si no, no nos va a devolver exactamente lo que queremos. Con la función similarity lo que hacemos es, ok, devolveme prendas que sean similares a remera básica. Bien, y ahí sí nos va a devolver todas las remeras básicas que nosotros tenemos disponibles. From, o sea, le indicamos de qué tabla, de la tabla productos, porque la remera básica va a estar en la tabla productos, no va a estar en la tabla clientes, no va a estar en la tabla pedidos, va a estar en la tabla productos. Where le indicamos cuál, en qué columna tiene que buscar la información, ¿sí? En la columna prenda, porque hay varias columnas en la tabla productos. Está la columna prenda, está la columna color, está la columna precio, está la columna talle, está la columna ID. Bien, todas estas son las columnas. Está la columna stock. Order by, bueno, esto básicamente para que nos devuelva en orden, ¿sí? En orden de cómo está ingresado en la base de datos. Límite 10. Básicamente, si existen 100 remeras, no me devuelvas las 100 remeras, devuélveme las 10 primeras, ¿ok? Bueno, ID de prenda, bueno, esto no importa. Una vez que le explicamos cuál es su tarea número 1, le indicamos cuál es la herramienta que tiene disponible para la tarea número 1. Acá le indicamos cuál es la herramienta que tiene disponible para la tarea número 1. Le dimos ejemplos, le indicamos exactamente cómo tiene que realizar la tarea número 1, cuáles son las herramientas disponibles, cómo tiene que usar esa herramienta. Pasamos a la tarea número 2. Otra de las tareas que tendrás que realizar es generar un nuevo pedido y enviarlo a la herramienta gestionar pedidos. Cada vez que el cliente decida comprar uno o varios productos. Gestionar pedidos. Gestionar pedidos. Nuevamente el nombre es exactamente igual. Bien, esto es muy importante, gente. Porque si no coincide el nombre, el agente IA no va a identificar la herramienta que tiene que usar y va a cometer errores, se va a marear, va a hacer cualquier cosa. ¿Dónde estábamos? Tarea número 2. Bueno, le decimos que cuando el cliente realice una compra, tiene que enviar la solicitud de pedido a gestionar pedidos. De nuevo, el mismo proceso que antes, ¿sí? Ejemplo. Cliente, quiero una remera básica, por favor. Buena decisión, solo indícame en qué talle y en qué color te gustaría para poder hacerte el envío. Quiero en color blanco y talle XL, por favor. Genial, entonces el pedido es el siguiente. Remera básica, color blanco, talle XL, precio total $18.
Lo único que necesito para realizar el envío son los siguientes datos: tu nombre completo, tu número de teléfono y la dirección de envío. El cliente responde: Jaimito Jiménez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. San Martín, 568. Tu pedido ha sido registrado con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias por tu compra. Recuerda que abonas una vez que llegue a la puerta de tu casa. El total es de 18. Exactamente lo mismo que antes. Le dimos un ejemplo de conversación que puede llegar a tener con el cliente y le indicamos cómo tiene que contestar a las consultas, a las preguntas o a lo que el cliente haga. Herramienta disponible para la tarea número 2. Gestionar pedidos. Una vez que el cliente haya hecho una compra, debes usar esta herramienta. Solo debes enviarle todos los datos del cliente y del producto en formato de texto. Bien, esto es muy importante. Y acá le indicamos formato obligatorio de pedido para gestionar pedidos. Le decimos que obligatoriamente tiene que enviarle esto ordenado de la siguiente manera a la herramienta gestionar pedidos. No puede enviarlo de otra forma. No puede enviar el pedido o hacer una solicitud de pedido de otra forma que no sea esta que estoy marcando acá. Bien. Realizar pedido. Nombre de cliente, Jaimito Jiménez. Número telefónico, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, toda la información del cliente ordenada exactamente de esta forma. Importante, esa es la única forma de interactuar con la herramienta y debe ser en ese orden exacto. Usa siempre la información real proporcionada por el cliente, nunca inventes datos. Otra vez le decimos, siempre basate en la información que el cliente te brindó, nunca te inventes nada. Y si algo falta, pedilo. Eso se lo podría agregar. Si falta algún dato, alguno de esos datos, debes pedirle al cliente que los proporcione. Bien, reforzamos una vez más, reforzamos lo que es evitar que la gente diga alucine, que haga lo que quiera, que se invente la información. Es muy importante que la gente no se invente la información porque va a hacer cagadas. Reglas importantes de formato de respuesta. Bueno, prohibición total del código, no uses HTML. Esto es básicamente, acá le indicamos cómo tiene que responder al cliente, bien, en la conversación. Es importante que no use código, siempre el lenguaje natural, porque no queda mal que use código, queda muy robot y eso puede llegar a pasar, ¿sí? Por eso es muy importante estar en todo, en lo que se te ocurra. Por más boluda que te parezca la indicación, vos dásela, porque nunca está de más. Una vez que le indicamos cuál es la tarea número 1, cuál es la tarea número 2, cuáles son las herramientas disponibles, pasamos a la última parte, que es comportamientos obligatorios. Siempre usa la función similarity y el operador porcentaje en el lugar de la consulta select. En esto reforzamos lo que es esto, bien, la herramienta número 1. Esto básicamente sirve para reforzar lo que le dijimos anteriormente. Usa siempre la herramienta Postgres para ejecutar consultas select. Transforma el resultado en lenguaje natural. Prohibido usar consultas insert, update o delete. Pedir siempre nombre completo, número telefónico y dirección de envío antes de usar la herramienta gestionar pedidos. Si esto no se lo indicamos, puede llegar a pasar que el agente realiza un pedido pero no rellena la información de envío, no rellena qué producto es ni para quién. Entonces el dueño del negocio va a decir, ok, cayó una compra nueva, pero no tengo ni idea a dónde enviarla, ni qué es, ni nada. Y no queremos que eso pase. Por eso le pedimos siempre que tiene que solicitar el nombre completo, el número de teléfono y la dirección de envío. Enviar la información a gestionar pedidos en el formato obligatorio. Nunca usar código ni caracteres especiales en mensajes al cliente. Es obligatorio tener todos los datos completos antes de enviar el pedido. Básicamente, en la última parte lo que hacemos es reforzar conceptos que le indicamos en todo esto que está acá. Otra cosa importante son las descripciones de las herramientas. Cuando el agente diga vas a usar esta herramienta, se va a encontrar con una descripción de cómo usar esa herramienta. Pero es básicamente lo mismo, amigos. Acá le estamos explicando cómo debe usar la herramienta, pero ya se lo explicamos acá en el prompt. Pero nunca está de más explicarle cómo tiene que usar esta herramienta, ¿ok? Utiliza esta herramienta cuando el cliente realice una compra. A esta herramienta siempre debes proporcionarle la siguiente información completa para asegurarte de lograr un buen resultado. Es lo mismo que le indicamos antes,
pero se lo ponemos acá en la descripción de la herramienta. De esta forma se evita muchísimo lo que es la alucinación, amigos. La alucinación es algo que te puede cagar un negocio si vos te dedicas a esto y tu agente diga comete errores. Puedes hacer cagadas, ¿sí? Puedes hacer cagadas grandes en los negocios de tus clientes. Bien, por eso es importante el prompt, por eso es importante tomarte el tiempo de estructurarlo bien, por eso es importante antes de llevar a producción un agente de IA, hacer todas las pruebas que puedas, todo, para poder evitar errores, ¿ok? Nunca, siempre van a surgir errores, ¿por qué? Porque una cosa es que vos lo pruebes acá o se lo envíes antes de llevarlo a producción. Producción es cuando vos ya instalás el prompt perdón, el prompt, el agente en el negocio, ya está teniendo consultas reales de clientes reales. Una cosa es probarlo vos en tu casa y otra cosa es llevarlo a producción cuando tenga que contestar 200, 300 mensajes por día de personas distintas, que todos hablan de distinta forma, todos van a pedir algo distinto. Entonces ahí verdaderamente es cuando el agente de IA se pone a prueba. Y seguramente cuando, cuando esté en producción vayas a tener que hacer algunos arreglos, vayas a tener que hacer algunas mejoras, porque con 200, 300 mensajes por día, ahí verdaderamente se pone a prueba la gente y van a salir errores a la luz que vos no te habías dado cuenta que estaban. Pero bueno, la idea es que no sean errores graves, no sea nada realmente que pueda generar un problema. Por eso es tan importante el prompt, amigos. El prompt define el 90% del éxito o del fracaso de una solución de inteligencia artificial. Pero bueno, investiguen lo que es el concepto de Lost in the Middle, investiguen lo que es el concepto de alucinación y hagan prácticas. Cópienme si quieren el prompt o cuando estén haciendo un prompt de un agente, pónganse este video al lado y vayan viendo cómo lo estructuré yo. Para que básicamente, nada, traten de hacerlo lo mejor posible. Un tip, amigos, que es clave, es que pongan el prompt en formato Markdown. Markdown es todas estas cosas, ¿sí? Los guiones, los hashtags, los asteriscos. Esto sirve para que la gente de IA pueda entender mucho mejor el prompt, ¿ok? Cuando ustedes escriban el prompt, no van a ponerse a hashtag roll, no, van a escribir así nomás. Texto plano, enter para saltar de línea y nada más. Bien, una vez que lo tengan terminado, copian y pegan ese prompt en ChatGPT y le piden: necesito que transformes este prompt en formato Markdown para que mi agente de IA en N8N pueda entenderlo mucho mejor. Copian y pegan el prompt y ChatGPT les va a devolver el mismo prompt pero en formato Markdown. Y ese prompt que les devuelve ChatGPT lo copian y lo pegan acá. Eso es un tip clave que sirve. Nada, amigos, espero que les haya gustado, suscríbanse y nos vemos la próxima. Y espero que se haya grabado porque si no me mato, boludo. Sí, se grabó.